Bienvenidos fluidómanos. El día de hoy vamos a continuar con el capítulo de cinemática de fluidos. Vamos a hablar sobre el teorema de transporte de Reynolds, pero esta vez nos vamos a enfocar en lo que es el flujo másico y el flujo volumétrico, que también es conocido como caudal. Bueno, si ustedes recuerdan, nosotros en el video anterior habíamos deducido la ecuación del teorema de transporte de Reynolds y habíamos comprendido que esta surgía cuando integrábamos lo que era un enfoque lagrangiano y un enfoque euleriano. Y esto era cuando se coincidía perfectamente en un tiempo inicial el sistema y el volumen de control. Pero cuando avanzábamos en el tiempo, habíamos encontrado que el sistema tenía que seguir las partículas que nos interesaban y el volumen de control permanecía fijo. Y eso era lo que permitía que surgiera unas nuevas zonas, las habíamos denominado como zona 1 y zona 2. Y resulta que esa zona 1 y esa zona 2 es prácticamente los flujos que se tienen dentro de este teorema de transporte de Reynolds, que se conocen como flujo másico y flujo volumétrico. Otra forma que nosotros podemos analizar estos flujos es teniendo una mejor perspectiva. Por ejemplo, si nosotros cogemos este volumen de control que está en esta delimitado con esta línea sólida amarilla y lo representamos en 3 dimensiones con sus respectivas coordenadas, asumiendo que esto es X, Y y Z, y unas dimensiones de X, de Y y de Z, podemos interpretar que en esta parte está entrando fluido dentro de este volumen de control y lo podríamos ver de esta manera. Y en el avance de tiempo ya sabemos que tenemos esas partículas de color verde que están saliendo del volumen de control. Eso implicaría que existiría otro flujo que estaría saliendo de esta parte de acá. Y prácticamente eso es lo que corresponde a la ecuación de transporte de Reynolds. Prácticamente son estos términos que ustedes están viendo en esta parte de acá. Bueno, ustedes saben que en el video anterior también habíamos dado una introducción sobre que B representaba una propiedad del fluido y que esta iba a ser una propiedad extensiva. También habíamos dicho que esta propiedad extensiva se podía normalizar dividiéndola a través de la masa, como se está presentando acá. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de hallar estos términos que ustedes ven acá. Solamente vamos a escoger uno para poder deducir cómo se ve un flujo másico y cómo se ve un flujo volumétrico. Voy a escoger simplemente esta que se encuentra acá, dado que cuando defina esta va a ser exactamente igual a esta que se tiene en esta parte de acá. Lo único que va a cambiar pues va a ser los símbolos. Bueno, para definir eso tenemos que hacer un paso hacia atrás, como lo habíamos hecho en el video anterior. Nosotros sabemos que este término que se encuentra acá va a ser definido mediante la propiedad extensiva evaluada en el avance del tiempo. Por eso es que en el exponente dice t más delta t. Recuerden que delta t me representa un avance en el tiempo y puede ser un segundo, un minuto, una hora. Eso depende de lo que se esté evaluando y del analista. Y tenemos acá que está dividido por un delta t. Si ustedes recuerdan, cuando estuvimos haciendo la deducción del teorema de transporte de Reynolds, nosotros habíamos dicho que ese delta t debe tender a 0. Sin embargo, acá podemos ver y entender que eso puede ser un problema a la hora de hacer esta deducción. Y por eso es importante entender cómo es que se representa un flujo másico y un flujo volumétrico dentro de este teorema de transporte de Reynolds. Bueno, en realidad nosotros podemos hacer esto de dos formas. La primera es que usualmente en los fluidos podemos simplemente reemplazar la propiedad extensiva directamente por la masa, por ejemplo, como ustedes lo están viendo acá. Y eso equivaldría a lo que es un flujo másico, porque tendríamos una unidad de masa dividida por una unidad de tiempo, ¿cierto? Si nosotros lo vemos de otra perspectiva, podríamos reemplazar esa propiedad extensiva por el volumen del fluido que se está estudiando, también en ese avance de tiempo. Y eso pues equivaldría a lo que es un flujo volumétrico o también como se dice caudal. Sin embargo, todavía persiste el problemita de que delta t debe tender a 0 y es lo que nosotros vamos a buscar más adelante de cómo podemos eliminar ese delta t. Por ahora, déjenme les digo algo muy interesante de esta deducción. Cuando nosotros estamos evaluando cualquier tipo de fluido, sobre todo tenemos que tener una contención o algo que lo delimite para que nosotros lo podamos evaluar. Tratar de medir la masa puede ser algo difícil, pero si nosotros podemos atrapar ese fluido, lo podemos hacer a través del volumen. Por ejemplo, si nosotros medimos el contorno de un cilindro y adentro hay un fluido, pues nosotros vamos a saber cuál es ese volumen, a diferencia de la masa, que puede ser algo
más difícil. Y sobre todo si esto pues, lo expandimos a lo que son los recursos hídricos o en el aire, ¿no? Entonces, sobre todo en los flujos ambientales, esto puede ser un problema. Por esa razón, es muy importante tener algo en mente, y es que muchas de las propiedades o de las variables que están dentro de la mecánica de fluidos se deben transformar a términos geométricos, que es algo que se puede controlar. Por ejemplo, aquí tenemos un término geométrico que es el volumen, pero la masa no viene siendo una variable geométrica. ¿Cómo nosotros podemos transformar esa variable en términos geométricos? Bueno, pues conocemos que la densidad es igual a la masa sobre el volumen, y al despejar esa masa vamos a tener que es densidad por el volumen. Y aquí tendríamos nosotros nuestra variable geométrica, que cuando nosotros la reemplazamos dentro de esta ecuación, pues nos va a quedar que el flujo másico va a ser igual a la densidad por el volumen. Y cuando estamos hablando, por ejemplo, de flujos incompresibles, pues la densidad va a ser constante. Entonces eso es algo favorable para el analista o para la ingeniería en general. Bueno, otra forma que nosotros podemos mirar esos flujos másicos y flujos volumétricos es a través de la propiedad intensiva. Algunos libros prefieren utilizar esta ecuación que ustedes están viendo acá, reemplazarla dentro de este término y a su vez reemplazar dentro de esta misma ecuación la propiedad extensiva. Por ejemplo, si yo reemplazo aquí la masa, divido la masa, pues B va a ser igual a 1, ¿cierto? Si yo hago esto, si B es igual a 1, pues esto significa que B es igual a la masa, o sea, es exactamente lo mismo que hemos hecho acá, simplemente que es un paso más allá de eso. Y pues tendríamos exactamente este mismo término, que ya lo habíamos hallado acá, y por lo tanto podemos pasar nuestra masa a términos geométricos de esta forma. De la misma manera podríamos hacerlo si hago este mismo reemplazo, lo tenemos por volumen, pero en este caso B va a ser 1 sobre la densidad. Y cuando reemplace ese B dentro de esta parte de acá, de la ecuación, pues me va a quedar masa sobre densidad. Eso significa que si yo vuelvo a manipular esta ecuación que ustedes están viendo acá, pues me va a quedar que el volumen es igual a la masa sobre la densidad, exactamente lo que tenemos acá, y podemos retomar la misma ecuación que habíamos hallado en esta parte de acá. Noten que estas dos ecuaciones son exactamente iguales. Personalmente, a mí me gusta más esta forma porque es directa y no tiene tantos pasos y permite comprender más lo que es una propiedad extensiva y pues no tiene que hacer uso de la propiedad intensiva. Sin embargo, este segundo paso es importante para comprender esta normalización, que siempre se utiliza la masa como una propiedad. Y lo importante es que esta propiedad intensiva, cuando nos surgió acá, que es 1 sobre la densidad, si estamos hablando de un fluido incompresible, que es en la mayoría de los casos cuando se hace ingeniería, pues este no va a cambiar y va a ser constante, así cambie la geometría. Prácticamente esa es la importancia de este segundo enfoque. Ahora, como les había mencionado desde el inicio del video, tenemos todavía el problema del delta T. Recuerde que en el video anterior habíamos dicho que ese delta T tiende a 0 cuando habíamos deducido la ecuación del teorema de transporte de Reynolds. La pregunta es cómo podemos hacer que ese delta T desaparezca, porque no puede ser tan pequeño este valor de acá, además de que está evaluado para un valor futuro. Entonces, la forma como nosotros podemos transformar ese delta T es a través del volumen que ustedes ven acá. Si nosotros planteamos una ecuación de esta forma, vamos a poder calcular un volumen. Noten acá que el volumen yo lo puedo definir como la velocidad multiplicada por un delta T por un área. Si ustedes verifican las unidades de cada una de estas variables, se van a dar cuenta que van a equivaler a lo que es un volumen. Características importantes acá de esta ecuación que les estoy mostrando. Bueno, primero, la velocidad es un vector. Entonces, por eso es que ustedes ven esa flecha en la parte de arriba. Segundo, se pone una fracción de tiempo, es decir, el delta T, precisamente porque va a ser evaluado en el avance del tiempo. Recuerden que estos términos que están acá aparecen solamente cuando hay un T más delta T. Y segundo es el área. Esa área tiene que ser perpendicular al vector que está entrando dentro del volumen de control, es decir, el vector velocidad. Por ejemplo, si nosotros tenemos una velocidad que está entrando acá,
el área tiene que ser totalmente perpendicular. Eso lo vamos a ver más adelante un poco más detallado cuando hablemos de la forma integral. Sin embargo, a veces controlar que un vector entre perpendicular respecto a una área es difícil. Por esa razón es que los analistas pueden manipular ese volumen imaginario, es decir, ese volumen de control, planteando que el área sea perpendicular a ese vector. Esto es alguno de los secretos que se utilizan para poder diseñar un buen volumen de control. Y segundo, pues cuando estamos viendo acá también en el flujo de salida, esa área también debe ser perpendicular. Así que eso es algo importante. He visto cómo hacen cálculos erróneos precisamente al no considerar, al no proyectar ese vector que sea perpendicular respecto al área. Y bueno, si nosotros cogemos esta ecuación y la reemplazamos por cualquiera de estas dos que hemos definido acá, ya sea para el flujo másico o para el flujo volumétrico, pues nos va a quedar esta ecuación de esta forma. Y ustedes ya se pueden dar cuenta acá que vamos a tener dos opciones, ¿cierto? Dependiendo de lo que estemos hablando. También creo que notaron que el delta t que está acá y que se encuentra acá ya se van a cancelar. Y por lo tanto, en la primera opción me va a quedar que es velocidad respecto al área. Sin embargo, recuerden que yo les había mencionado que la velocidad es un vector y eso significa que tiene dirección, sentido y magnitud. Es decir, si ustedes recuerdan cuando estuvimos hablando sobre los campos de velocidades, una velocidad no se expresa tan simple. Lo que se suele hacer es que esa velocidad se convierte en una velocidad promedio. Y aquí es donde surge lo que es el caudal, velocidad promedio por su área que debe ser perpendicular al vector velocidad. Y si nosotros queremos hacer esa estimación para lo que es el flujo másico, lo único que aparece de demás es esta densidad. Recuerden, miren la densidad que se encuentra acá, la misma densidad que se encuentra acá, ¿no? Porque cuando estamos hablando de flujo másico es como decir caudal por densidad. Bueno, fluidómanos, espero que hayan disfrutado este video. Hay muchas cosas importantes acá que no se deben tomar a la ligera. Como primero, comprender lo que es la definición de una propiedad extensiva que puede cambiar con el volumen o con un dominio como tal, la normalización de ella para que se transforme en propiedad intensiva. Y segundo, esta conversión que se hace de volumen utilizando lo que es un vector y el área. Y respecto al tiempo para evitar precisamente esa aproximación de delta t que tiende a 0. También quiero recordarles la importancia de que el área debe ser perpendicular al vector velocidad. Eso es un detalle que muchas veces se pasa por alto y es muy importante en el análisis de fluidos. Por ahora me despido, espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse, compartir, es la mejor forma de apoyar este proyecto. Nos vemos en una próxima.